Bueno, vamos a hablar un poco de ley de alquileres, ¿le parece? ¿Cuándo se va esta ley de alquileres? No sé, ¿eh? Pero miren, si había algo peor que la ley de alquileres, es que hayan anunciado que se iba a terminar, porque ahí las pocas operaciones inmobiliarias que había se quedaron paralizadas y gente que había agarrado los monos para irse de un departamento a otro se quedó sin contrato. Creo que pasó así, pero le vamos a preguntar a Daniel Di Palma. Daniel, bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, todos esperábamos el final de una ley de alquileres que, al menos ustedes denunciaron desde el principio que no iba a andar, y no anduvo para nadie, no anduvo ni para el que alquila, ni para la persona que tiene la propiedad, para el locador, y lo peor de todo es que ahora Massa, para dar certidumbre, dijo, bueno, no se preocupen, la ley de alquileres se va a derogar. Y los pobres que habían logrado al menos con los pocos departamento que hay y todo lo demás, alquilar, se quedaron en stand-by porque no se cerró ningún acuerdo. ¿Están todos esperando la nueva ley? Exacto. Nosotros lo habíamos anticipado, esta situación, allá por el 2020, cuando estábamos desandando la pandemia, en un estado excepcional, para hacer un poco de historia, dentro de los decretos de necesidad y urgencia de ese momento, habíamos planteado que no era necesario y era imprudente poder promulgar una ley nueva cuando ya habíamos desandado la derogación de la 23.091, que habíamos tenido durante 30 años la vigencia y no habíamos tenido ningún tipo de inconveniente, pero bueno, que venía de la mano de la incorporación de las locaciones dentro del Código Civil y Comercial, promulgado en el 2015. Entendíamos que ya estábamos con el formato para seguir funcionando de acá en adelante para los próximos años. Bueno, se entendió que con una ley se podía resolver un problema que no tiene que ver con la legislación, sino tiene que ver con la economía, tiene que ver con el nivel inflacionario que ha vivido el país en los últimos años y con el empobrecimiento general de la población y las paritarias a la baja que fueron promoviendo cada vez la imposibilidad de acceso a la vivienda por parte de gran parte de la sociedad que no tiene acceso a la compra porque tampoco hay crédito hipotecario y tampoco hay capacidad de ahorro. Era un contexto y es un contexto desfavorable para toda esta situación, que es un hecho sumamente grave porque es muy sensible, porque estamos hablando de la habitabilidad de la vivienda de la población en general. En ese contexto, hoy se sigue dando este nivel de noticias y que, bueno, produce ante todo el mercado un desacomodamiento general y una gran incertidumbre. Ahora, Daniel, está bien, hablamos del mercado, de que no le conviene al propietario, que no le conviene tampoco al inquilino porque se ha multiplicado, no sé por cuánto, pero las tasas, los coeficientes de actualización también han sido grandísimos. Ahora, eso tampoco se puede corregir porque la propiedad tiene un valor y el que alquila decide también si la pone en oferta o no la pone en oferta. No, o sea, pero si no llega a un valor que le convenga la inversión, lo va a dejar cerrado o a la venta. Es complicada la situación hoy en día. Es complicado. En estos 2 años para 3 que llevamos de la promulgación de la ley, la 27.551, hemos logrado con la intermediación, con el trabajo de los martilleros y corredores públicos en la provincia de Buenos Aires, básicamente te puedo hablar de la provincia de Buenos Aires, pero a nivel nacional igual, desandar y formar criterios, formar a los intermediarios, formar a la población en general en una nueva norma, en una nueva legislación para la locación de propiedades. En ese contexto hemos desandado estos 3 años y estábamos básicamente funcionando, volviendo a funcionar, volviendo a incorporar viviendas a la locación, porque a nadie le conviene tener una vivienda cerrada, pagando impuestos, desmanteniéndose. Sabés que la propiedad vacía pierde valor, pierde estado, y en ese contexto el que la pone a la venta por una necesidad imperiosa o por alguna demanda de otra cuestión, y el que la tiene la pone en alquiler. Nadie la va a dejar vacía por tenerla vacía, por no ser consecuente con una legislación vigente, ni por una cuestión ideológica ni política. Eso no existe. Hemos, con un poco más de demora, pero vamos satisfaciendo la demanda de todo tipo de evento locativo y en este último periodo mucho más. Entonces, me parece que también es inoportuno en este momento volver a hablar de derogación de ley.
yo empiezo a pensar y empezamos a pensar en el sector, y lo estuve hablando hoy con algunos legisladores de nivel nacional, que muchas veces se dan noticias por algo o para causar algún efecto. Nos parece que estábamos desandando este funcionamiento de esta nueva legislación. Y hoy hablar de la derogación, ¿para poner qué? ¿Para Claro, ir a qué evento legislativo? Muchas veces los eventos se giran espasmódicamente a través de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es lo que ustedes denunciaron en su momento, que la ley esta era hecha para tratar de proteger a inquilinos en Cava, que tampoco lo lograron ahí, pero que desarmó la estructura que tenían armados martilleros, clientes y todo lo demás en el resto del país. Ahora, en Cava no se consiguen propiedades para alquilar. Y este es un problema también. Y a lo mejor habrán sentido la necesidad de que tienen que decir algo. Claro, bueno, pero ¿qué ponemos? ¿Qué hacemos? ¿Una ley resuelve un tema económico? Sabemos que no. Sabemos que no. Sabemos que la solución acá es poder tener políticas de crecimiento, políticas públicas de largo alcance. Sabemos que una política pública, una de las bases de la política pública y de las patas de la política pública, tiene que ser el propio autoabastecimiento de la misma en cuanto al ingreso y al recurso económico. En consecuencia, no vemos que se estén tomando medidas como para resolver el déficit habitacional, la resolución de la inflación consecuente y consecutiva y el crecimiento que realmente necesitamos como país. Claro, porque en realidad el problema está en la diferencia también que tenemos los asalariados con el valor en dólares que cobramos antes y el que cobramos ahora. Y el valor y el valor de la propiedad se construye en dólares, porque están todos los insumos dolarizados. Pero eso sería muy fácil, promulgar una ley y resolverlo. Eso no se resuelve. Intervenir un mercado como se pretendió hacer a través de una legislación, cuando le dijimos que los que operábamos en el mercado inmobiliario, que no era la solución y no fuimos escuchados, fue promulgado por el gobierno anterior y resuelta finalmente por senadores en este periodo, en el medio de una pandemia, después de decretos de necesidad de urgencia, y no fuimos escuchados, y hoy tenemos esta situación. Entonces, ¿cuál es la resolución? Vamos a derogar para ir a qué lugar. Hoy yo tengo, y desde ayer que se notificó esta reunión del Ejecutivo, del Ministro de Economía con el Presidente de la Nación, tenemos ya un desastre entre la comunicación de los profesionales ligados al mercado inmobiliario, que cómo se va a actuar, qué es lo que vamos a hacer. Tenemos que estar poniendo sobre el escritorio qué es lo que hay que hacer, cómo se debe funcionar ante todo evento, porque es un tema muy sensible. La gente firma contrato todos los días se están firmando contratos. Y no estamos hablando de contratos por contrato mismo, estamos hablando de contratos de una vivienda, del asiento de una familia, de la renovación del contrato de una familia que está viviendo, que necesita tranquilidad, que necesita resolver. Una familia que por ahí se mudó y necesita alquilar otra vivienda y en el medio está el contrato en el limbo. Previo a la Semana Santa, previo cuando estamos comenzando las clases, volver a hablar y crear incertidumbre con este tipo de cosas cuando no vamos a dar certidumbre. Sabemos que se trabajó el tema y nosotros trabajamos en las audiencias públicas de una comisión binacional, de bicameral del Congreso de la Nación durante el año pasado, y se logró politizar nuevamente el tema, salir en dos dictámenes, en un dictamen del oficialismo y un dictamen de oposición, que lo hablamos oportunamente y no se logró ningún acuerdo. Entonces, no se puede lograr ningún acuerdo, está politizado la problemática, legislativamente sabemos que no tiene resolución. Aparte el Congreso está prácticamente paralizado ahora. Está paralizado hace 5 meses, no tiene resolución legislativa, porque ya lo vimos, con la legislación impuesta en el 2020. Entonces, vamos a llevar tranquilidad a la población, tranquilidad a la gente. Acá simplemente decíamos, más allá de lo que se había hecho de salir nuevamente del código y crear esta 27551, que en definitiva es una ley que reforma el código anterior. En 4 años, 5 años reformamos el código que habíamos promulgado como nuevo y de avanzada para el 15. Dejemos las cosas como están, resolvamos, queremos traer una solución, volvamos al contrato de 24 meses y al pacto entre las partes para el habitacional. En el comercial ya está resuelto. Se puede volver al 24 meses o al 36 si se quiere, no hay problema, con ajuste, porque se había derogado artículos de la ley de convertibilidad que permite el ajuste. Incorporó esta ley el ajuste de los contratos cuando estaba prohibido. Entonces, dejemos el pacto entre las partes, volvamos al contrato de 24 meses, restemos presión, dejemos el pacto entre las partes
y liberemos un mercado finalmente que sabemos que con la intervención del Estado no se va a ningún lado, ni en este sector, ni en este rubro, ni en ningún rubro de la economía.